¿Qué tal, estimadísimos amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver este ejercicio que dice a continuación lo siguiente. Dice sea A perteneciente a los reales, es decir, A que es mayor a 0, y una función f definida para un conjunto que es subconjunto de los reales hacia los reales definida por esta función de acá. Dice, determina el dominio recorrido y los ceros de la función. Entonces recuerden que el dominio hace referencia a los valores entrantes de la función. Por lo tanto, lo único que nos limita aquí es que el denominador sea distinto de 0 y que la raíz sea mayor o igual a 0. En este caso, como la raíz está en el denominador, exigiremos que dentro de la raíz sea mayor a 0, ya que no puede ser igual, si no, la fracción se indefiniría. Entonces nos queda esta condición de acá. Luego esto podemos pasarlo al otro lado, de esta forma nos queda así, le aplicamos raíz, por lo tanto nos queda a y al otro lado nos queda valor absoluto, porque esa es la definición propia del valor absoluto. Y luego esto, por definición del valor absoluto en una desigualdad, nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto, el dominio va a quedar restringido en este intervalo de acá. Es decir, el dominio de la función va a ser igual al intervalo abierto entre menos a y a. Luego nos dice, determina el recorrido. A primera vista nosotros podemos visualizar de que el numerador siempre va a ser positivo porque tenemos un valor absoluto. Y el denominador también tiene que ser un valor positivo porque tenemos una raíz. Por lo tanto, podemos visualizar de que el recorrido van a ser todos los reales positivos. Ahora bien, siempre es recomendable, igual como siempre lo hacemos en los demás ejercicios, despejar el x, para así quitarnos la duda de que en algún punto se pueda indefinir para ahí. De esta forma nos queda esta ecuación de acá, que es lo mismo que escribir esto de acá. Aquí solamente el valor absoluto lo traduje a su definición. Elevamos al cuadrado ambos miembros, nos queda esto de acá. Pasamos lo del denominador multiplicando para acá, nos queda esto de aquí. Pasamos a un lado todo lo que tiene que ver con x, es decir, esto para la derecha. Factorizamos lo de la derecha, es decir, nos queda esto de acá. Y luego despejamos el x, es decir, tiramos esto al denominador, nos queda esto de acá. Y como no se indefine en ningún punto, entonces el recorrido va a ser desde el 0 contándolo hasta el más infinito. Entonces luego nos solicitan los ceros de la función. Por lo tanto, nosotros hacemos la función igualada a 0. Es decir, reemplazamos la función, pasamos multiplicando esto para la derecha, y a partir de esto podemos visualizar de que los ceros de la función es solamente el 0. Luego nos solicita, determina la intersección con el eje y los signos de la función. Entonces lo que ustedes deben notar es que la intersección con el eje y hace referencia a qué punto y toca la recta equivalente a x igual 0. Porque recuerden de que el eje y es literalmente x igual 0. Por lo tanto, lo único que debemos realizar acá es sustituir el x por 0. Es decir, tenemos aquí f evaluado en 0, por lo tanto tenemos aquí 0 y 0. Si lo desarrollamos nos queda esto de acá, y 0 dividido en cualquier cosa es 0. Por lo tanto, la intersección con el eje y se da cuando y es igual a 0. Y luego nos solicitan los signos de la función, pero nosotros sabemos de que a partir del recorrido la función siempre va a tomar un valor positivo. Por lo tanto, en cuanto a los signos, estamos forzados a decir de que la función va a ser siempre mayor a 0 si pertenece al intervalo del dominio, es decir, de menos a a. Luego nos dice, determine la paridad, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de la función. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que notar es que respecto a la paridad, tenemos que recordar estas dos fórmulas de acá. Como bien sabemos, ambas comparten el f de menos x, por lo tanto tenemos que empezar con eso. Es decir, evaluar la función en menos x. De esta forma nosotros podemos darnos cuenta que en el numerador, como hay un valor absoluto, el menos da lo mismo, lo puedo sacar y se convierte en suma. Y abajo tengo un menos elevado a 2, por lo tanto el menos también se cancela y se va más. Es decir, nos queda igual a esto. Y esto efectivamente es la función. Por lo tanto, como tenemos la propiedad de que f de menos x es igual a f de x, decimos de que la función es par. Luego tenemos que ver la inyectividad de la función. Entonces, para ello tenemos que recordar que la fórmula de la inyectividad corresponde a esta de acá. Es decir, que la función evaluada en un punto, si la igualo a la función evaluada en otro punto, quiere decir que el punto es el mismo. Sin embargo, siempre cuando tenemos una función par, al tiro decimos de que no es inyectiva. ¿Y por qué? Porque precisamente tenemos de que, por ejemplo, f de x lo puedo igualar a f de menos x porque son lo mismo, pero eso no significa de que x sea igual a menos x. De hecho, son distintos. Por eso al final nos da que la función no es inyectiva. Por ejemplo, basta con tomar, por ejemplo, menos 1 y 1. Les va a dar el mismo valor de la función, pero el 1 y el menos 1 son distintos. Por eso nos da de que la función no es inyectiva. Luego entonces nos solicita la sobreyectividad. Para la sobreyectividad, entonces tenemos que recordar el recorrido que obtuvimos antes, es decir, contando el 0 hasta el más infinito, y el codominio, que recuerden que siempre nos lo sopla el enunciado, que es el que está después de la flechita, es decir, los reales. Por lo tanto, tenemos de que el codominio va efectivamente a ser los reales. Y por ende, como tenemos entonces de que el recorrido es distinto al codominio, decimos de que la función al final no es sobreyectiva. Y luego nos dice, determine la biyectividad de la función, pero nosotros sabemos de que, como la función no es inyectiva ni sobreyectiva al mismo tiempo, por lo tanto no va a ser biyectiva. Y de esta forma termina el ejercicio.